Thank you. And good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, señoras y señores. Yo he venido a Málaga para hablar sobre el futuro de Europa. No soy europeo, ni soy experto en Europa, pero pienso que como me centro en el estudio de Islam y del Oriente Medio, quizás puedo decirles algo acerca del futuro europeo. Para mí, Europa se encuentra en un cruce. Imagino que se producirán unos desarrollos, unos cambios importantes en los próximos 20 o 30 años. Europa tiene una elección: o mantener su civilización histórica o convertirse en algo totalmente diferente, tener armonía o caos y violencia. La clave para mí y para Europa es la relación entre la población indígena y la nueva población de musulmanes. Es una cuestión que está impulsando cada vez más la política europea. Y yo veo tres futuros posibles para Europa. En primer lugar, la antigua población. Es importante que la antigua población y la nueva población se lleven bien. Existe un simbiosis, la creación de una nueva civilización en base a lo antiguo y lo nuevo. En Francia se publicó hace tiempo un libro titulado La France, la chance pour l'Islam. Francia, una oportunidad para Islam. Por lo tanto, Islam podría tener una sociedad moderna en la que crecer y que Francia podría beneficiarse de esta nueva inyección de sangre y optimismo. No obstante, esto se suele considerar la posición de los analistas europeos. Todos dicen que todo saldrá bien, que las diferentes civilizaciones encontrarán esta relación armoniosa, pero me parece que es simplemente una suposición. Si estudiamos las estadísticas, vemos que la armonía reduce o disminuye y el desorden aumenta. No obstante, hay dos otros escenarios posibles que quizás son más probables que simplemente que nos llevemos todos bien. Por un lado, la dominación del Islam y por otro lado, el rechazo de Islam. Son difíciles de aceptar, son problemáticos, pero son posibles futuros para Europa. Y me gustaría dedicar este tiempo a analizar estos horizontes posibles o probables. En el caso de que domine Islam, pues hay tres motivos por los que podría pasar esto. Se observa un colapso de la religión cristiana en Europa. Las iglesias están vacías. Entre la élite hay un rechazo de la religión. Por ejemplo, en la Constitución Europea hace unos años hubo un debate acerca de mencionar o no la cristiandad en la Constitución y no se mencionó. Hace unos años un político italiano, Buttoliani, no podía ocupar su puesto en la Unión Europea porque era católico practicante. Por lo tanto, observamos que la religión quizás ha perdido su lugar en la vida europea. En segundo lugar, existe un problema demográfico. Los europeos no tienen suficientes hijos. Hace falta 2,1 niños por mujer para mantener la población. No obstante, los europeos tienen 1,5 o 1,4 niños por mujer. Un tercio menos de lo necesario en este sentido. La falta de este tercio lo cubren los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes musulmanes. Y en tercer lugar, observamos lo que a veces se denomina el multiculturalismo, pero quizás eso sería una culpabilidad en cuanto a la cultura europea, es decir, que Europa es el lugar del racismo, del imperialismo, del fascismo, y que la cultura europea no tiene valor y no merece la pena luchar por ello. Entonces, por un lado, observamos un colapso de la fe, de la religión en Europa, una falta de niños y también un distanciamiento de la propia civilización europea. Por otro lado, por el lado musulmán, observamos una identidad fuerte religiosa
un gran sentido comunitario de la fe, una voluntad para resaltar los valores de su religión, acudir o asistir a misa en las mezquitas y establecer este vínculo fuerte con la fe. Observamos una tasa de fertilidad o una tasa demográfica mucho más alta que la europea, y también observamos una autoconfianza en estas poblaciones, es decir, que la cultura musulmana, según ellos, es superior a la cultura europea. Si combinamos estos tres aspectos, podemos observar un yin y un yang, una fuerza y una debilidad, y una puerta abierta por la que están entrando los musulmanes. Y quizás podemos mirar hacia el futuro y ver una mezquita en el Notre Dame de París. Y quizás Europa sea una extensión de África, una zona islámica. La tercera posibilidad es completamente diferente. Es lo opuesto. La tercera posibilidad considera que las reacciones europeas hacia esta aserción por parte de los islámicos indica que a los europeos no les gusta la situación. Hace 20 o 30 años los europeos no reaccionaban a esta situación, pero en estos últimos 30 años hemos observado la emergencia en diferentes países de sentimientos anti-islámicos. El Progress Party en Noruega, los demócratas suecos, el Flamsbelang en Bélgica, la PPV en los Países Bajos, el People's Party, el Partido Popular en Suiza, el Partido Nacional en el Reino Unido o la Liga del Norte en Italia. En muchos países europeos hemos observado la aparición de lo que se podría denominar partidos anti-inmigrantes, y su objetivo principal es simplemente reforzar los valores europeos, reducir la inmigración y recuperar esta fuerza europea. Estos partidos son todavía bastante débiles, con la excepción del grupo de Hetvelder en los Países Bajos y la Liga del Norte en Italia. Y el Partido Popular danés, ninguno de estos está gobernando, pero cada partido de estos que he mencionado está cada vez más fuerte. Y en Europa hemos observado un incremento de los sentimientos antiislámicos, sobre todo en Alemania, que es sorprendente. Hace 2 meses, un miembro del Partido Socialdemócrata escribió un libro sobre el futuro de la economía alemana. Y en su libro decía que los musulmanes no estaban cumpliendo con su responsabilidad económica. Este libro suscitó mucha polémica en Alemania. Y si Sarrazin empezó su propio partido político, un 18% de los alemanes decían que le votarían. Pero existe este potencial para que haya un partido político alemán que fomenta un sentimiento muy fuerte contra los islamistas, contra los islámicos. Lo que hemos observado es dos tendencias: un crecimiento de la población musulmana, de la ley musulmana, el proceso de islamización. Y si volvemos a mediados de los años 50, podemos observar este proceso. Por otro lado, observamos una tendencia antiislámica que data unos 20 años, un proceso que va más veloz que la población propia de los musulmanes. No sé cuál será el fin, pero me parece que es muy importante. España y toda Europa, pues en Europa Rusia se puede incluir en otra categoría, pero también se ve muy afectado por estos temas. ¿Los musulmanes y los europeos se llevarán bien? ¿Los europeos aceptarán el dominio de Islam o lo rechazarán? No lo sabemos. No sé qué nos brindará el futuro. Y me parece que es demasiado temprano, demasiado pronto
intentar vaticinar cómo se producirán estos eventos o qué pasará en el futuro, pero para mí es un aspecto crítico y quizás sin precedentes. Nunca hemos observado una transformación de un continente, de una civilización a otro, de forma pacífica, con cambios migratorios y culturales. Todos estos aspectos son aspectos sin precedentes. Son acontecimientos que, por supuesto, son importantes y críticos para Europa. Es su destino, pero también es crítico para aquellos de nosotros que vivimos fuera de Europa durante 500 años, desde Enrique el Navegador hasta la Segunda Guerra Mundial, desde 1450 hasta 1950, Europa era el continente dominante en el mundo, pero en cuanto al poder económico, social, político, militar, era la zona más avanzada del globo. Se hacía historia en Europa, pero Europa ya no ocupa ese lugar. Sigue ocupando y desempeñando un papel muy importante, pero lo que pasa en Europa tendrá un efecto muy importante para el resto del mundo. Y me gustaría terminar, dejarles la siguiente idea. Estas dos tendencias, es decir, el crecimiento de Islam y el crecimiento de este sentimiento antiislámico, son críticos para el futuro de Europa. Tenemos que vigilar estas tendencias y son críticos para el futuro del mundo. Muchas gracias.